Bienvenidos a otra edición de la entrevista de El Sofá de OTZ. Tengo el placer de presentaros a Cristina. No nos conocíamos, nos hemos conocido por Lara, que ya habéis visto la entrevista aquí, si no os la dejaré por aquí. Y quiero que se presente a cámara, quiero que nos diga quién es, a qué se dedica y que nos cuente un poquito de su historia. Fantástico. Pues nada, soy Cristina Subirats, soy actriz y soy profe. Yo me defino a mí misma siempre como contadora de historias. Me gusta decirlo así porque cuento historias pues en el escenario, cuento historias en el papel porque me gusta mucho escribir también y cuento historias en el aula. Eso es a lo que me dedico. Es un poco, pues eso, retransmitir historias ya contadas, o incluso me cuentas un poco que crear tus propias historias es algo que estás empezando a darle forma, ¿no? Sí, la escritura siempre ha sido algo como muy íntimo para mí y siempre me ha costado mucho como darlo al mundo, ¿no? Enseñarlo. Y bueno, a través de la pandemia y demás empecé a lanzarme y tuvo bastante buena acogida y también me empezó a dar un poco igual lo que opinaran. Lo que opina la gente. Sí, y es algo que siempre he hecho, en realidad me es natural, o sea, yo escribo siempre, entonces qué mejor manera que hacerlo a través de lo que soy profesional, ¿no? Claro. O sea, cortometrajes, incluso he llegado a escribir canciones, obras de teatro, o sea, transmitirlo a través de la vía dramática, por así decirlo. Luego nos meteremos un poquito más en esos temas, pero creo que cuando algo te gusta o cuando algo lo haces porque te sale o te nace, como ya te comentaba, a mí escribir algún corto pues siempre me ha llamado la atención el hecho de dirigir una producción. Creo que hay que quitarse ese estigma de qué van a pensar, qué van a decir, le va a gustar a la gente, no le va a gustar a la gente. Si no le gusta, pues ya lo dirán, pero por lo menos habrá que intentarlo. Si no lo intentas, nadie va a saber. Totalmente. Lo que pasa que, como era algo muy íntimo para mí, que me satisfacía tanto, y en el mundo de la interpretación estamos tan expuestos, que yo decía, es que esto es algo que no quiero permitirle a nadie que opine sobre esto. Tuve la suerte de tener buena acogida cuando me lancé a ello y ahora creo que estoy en un punto en el que me da igual porque o sea, me ha costado muchos años atreverme a, como yo digo, hacer mi mierda. Esto lo he cagado yo, es mío, pero mi esfuerzo me ha costado y eso es un orgullo, ya simplemente eso, sea bueno o sea malo. Yo creo que ese punto incluso llega a mí me da la sensación de que hay gente que podría sacar muchas cosas o que podría mostrar artes que tienen escondidos precisamente por el miedo a enseñarlo. Y es luego, y a mí me viene mucho a la cabeza, es luego de esas cosas míticas de no, ha muerto este actor, ha muerto este tal, joder, mira qué libro tiene, escribía el tío sus días, todos los días lo que pensaba, como me pasa a mí, yo tengo un libro donde escribo mis sentimientos muchas veces, sentimientos tristes, sentimientos felices, sentimientos tal, y digo, joder, esto a lo mejor dentro de un tiempo hay alguien que lo ve y dice esto, tío, esto puedes hacer una peli. Fantaseas, ¿no? Con esto. Sí, yo igual con los diarios y demás, es como, a veces revisito los diarios y digo, Dios mío, esto es como... Me gusta... Viajar en el tiempo, ¿no? No, y que creo que tiene poder, y efectivamente viajar en el tiempo, porque hay cosas con las que me siento a día de hoy identificadas que escribí a lo mejor con 16 años. Entonces, claro, para mí es un bálsamo, y lo que tú dices, yo lo veo mucho como profesora en los alumnos, ese don o esta cosa que tienen, que digo, nadie te ha dedicado 2 palabras a decirte, puedes... tirar por aquí porque hay algo. Nadie nos ha prestado esa atención y entonces, claro, a lo mejor te lo han dicho muchas veces tu familia y es como, bueno, es mi familia, me quiere... Lo entiendes así, claro, me tiene que dorar la píldora, ¿no? Exacto, no están siendo verdaderos. Y entonces, claro, cuando de pronto sale al mundo exterior, pues tienes ese miedo, pero luego también es como, ya está, si la única diferencia es entre hacerlo o no hacerlo. Ya está. Mira, me acaba de pasar antes cuando estábamos haciendo la sesión que yo te contaba un poco la historia de mi abuela y es algo en lo que no te percatas, ¿no? Porque yo digo, joder, la historia de mi abuela, digo, ¿quién la quiere escuchar? Pero tú me dices,
tío, es que esa historia la puedes llevar a un corto. Totalmente. Y yo he dicho, hostia, pues a lo mejor es que sí, yo ¿no? la he visto, según me lo contabas, lo he visto. O sea, tengo también como esta facilidad de imaginarme las cosas. Y tiene tanta potencia que luego al final también, ¿qué es el arte? El arte es una forma también de, una necesidad del ser humano que nos ayuda como a transitar, a expresarnos y a transitar muchas cosas nuestras. Entonces... Sí, es una manera de plasmar los sentimientos que tienes o de incluso soltarlos afuera, sentimientos que no eres capaz de decirlo ni a tu pareja o a tu madre, que solo eres capaz de tenerlos aquí. Creo que soltarlos fuera y mostrarlos al mundo hay veces que te ayuda. A mí me pasa con este proyecto. Yo este proyecto llevaba 1 año y pico dándole forma, entrevistas. Yo no era de salir en cámara, pero es entrevistas. Ay, no he visto ningún canal. Sí, he ido cogiendo un poquito de cada uno de un fotógrafo que he visto en Estados Unidos, tal, no sé qué. Digo, pues es que aquí no he visto ningún canal en que hagan una sesión previa y luego una entrevista, de que muestre la gente. A mí que me gusta escuchar mucho a la gente y escuchar sus historias. Y me daba el miedo de, ¿y qué van a pensar? Que me vean a mí en YouTube. Y dije, mira, ya está, qué más da. Es me que lanzo a la piscina. Cuando te liberas de eso, yo creo que es lo mejor. O sea, es sensación de felicidad. Sí. De felicidad, de decir, esto lo he hecho yo, esto lo he creado yo, y es algo que me encanta. ¿Cómo te has sentido en la sesión? Como te digo antes me han dorado la píldora en estos 5 que llevamos ya, no, 7 llevamos ya. Dime cómo te has sentido, cómo ves a mí como fotógrafo, lo que ves a primera vista en cámara, cuéntame un poquito. Pues mira, a mí la fotografía, y creo que le pasa a muchos actores, me da cierto respeto, porque al final eres tú ante la cámara. Cuando interpretas un personaje no eres tú ante la cámara. Y es cierto que, bueno, me he entrenado haciéndome muchas fotografías con diferentes fotógrafos. En tu caso, creo que me ayudaba un montón el hecho de saber que no era el objetivo principal. ¿Sabes? Como el objetivo principal es reunirnos en esto y es como, y saldrá alguna foto. Y eso está guay porque al final te relaja decir, bueno, o sea, algo te va a gustar, te vas a sentir cómoda con eso. Y luego eso, la rapidez también, ¿no? Como a veces dedicamos demasiado tiempo a algo y al final es perjudicial. Sí. Y en este caso, a mí, por ejemplo, me he sentido bastante cómoda en ese sentido. Eso yo creo que es la principal virtud quizá que tengo en ese sentido, porque intento tener las cosas ya estudiadas de antes, de, vale, voy a poner esta luz, que luego llegas aquí, te pones a tirar, pues esto no me gusta, lo muevo en un momentito tal, pero ya tengo ese esquema de luz en la cabeza en el que es venir aquí, ponerte delante del objetivo en el fondo y decir, vale, vamos a ver qué sale. ¿Cómo te sientes? Ponme tu cara que más suelas poner en el día a día. O el tema de música, a ti pues la música no te, como me comentabas, no te ayuda mucho, pero bueno, pongo una de fondo, aunque sea para que sea distendido. Y sobre todo lo que dices, que sea rápido, que no sea, ay, pues no me ha gustado, vamos a hacer otra. Ay, pues no, mira, tiras 3 o 4, haces otra pose, tiras 3 o 4, ese tipo de sesiones son con las que me siento cómodo, porque al final el modelo o la modelo está cómodo y yo como fotógrafo también, que no tengo que estar dándole cábalas a la cabeza de venga, ahora qué fondo pongo, ahora a ver si cambio la luz. Es muy natural, o sea, tú al final haces mucha fotografía de bodas, ¿no? Y entonces al final estás captando momentos reales. Pues yo creo que un poco la sesión es, o sea, yo no me he visto como súper posada, sino, vale, tiro de herramientas que tengo de otras sesiones, pero de pronto es como me he sentido yo, y creo que eso también lo hace pues el que seas una persona cercana a la hora de hablar, como que ya incluso antes de conocernos en persona estaba esto de te lanzas a hablar con alguien que no conoces. Exacto. A mí me pasa en estos 7 que llevo ya que hay gente que tenéis un poco más de experiencia a la hora de estar delante de la cámara y, como dices tú, puedes tirar de poses que sueles hacer normalmente o de situaciones en las que te acuerdas, pues mira, esta pose molaba o este gesto molaba. Vale, pero eso me ayuda muchísimo, pero luego también está la otra parte de gente que no está acostumbrada
también ellos ponen sus caras y eso también mola. O sea, los chicos del Silo Studio, los primeros que estuvieron aquí, pues hacían poses extrañas porque les puse un tecladito, tal, no sé qué, poses diferentes. Y eso también da otra situación que al final creo que es el trabajo que dices de dejar fluir, ¿no? De todas formas, el 100% me he sentido cómoda y he estado bien lo diré después, cuando vea claro, el cuando veas el resultado final. Y ya si luego con la no me gusta, te lo diré. Y lo puedes decir, hago un apartadito, te grabas directamente y lo pongo al final. Pero yo, sí. es lo que digo, a mí las críticas, mientras que no sean destructivas, que sean constructivas, bienvenidas sean. Eso no, pero que el proceso al final también es todo. Claro, o sea, luego la edición también se conlleva mucho. Bueno, cuéntame por qué te dedicaste o elegiste esa rama de ser actriz. Pues mira, yo creo que no lo elegí, yo creo que me eligió, en parte. Yo hacía teatro desde los 4 años, mi tío era mi profesor de teatro, o sea, un poco lo he mamado. Y luego yo tengo una hermana melliza, entonces tengo una hermana melliza y una prima de mi edad, íbamos siempre juntas a todo. Llegó un momento en el que ya, pues eso, en la ESO, ¿no? Estamos haciéndonos mayores y empezamos a desligarnos de cosas a las que nuestros padres nos han apuntado. Íbamos a flamenco, nos desapuntamos las 3 juntas, tal. Íbamos a baloncesto, nos desapuntamos y nos íbamos a desapuntar de teatro. Y yo no me desapunté de teatro. Fue, primero, muy clave porque yo hacía todo con mi hermana y con mi prima todo el rato. Y fue la primera decisión que siento que tomé por mí misma, de quedarme aunque ellas no estuvieran. No tenían las ganas. O sea, como, no, es que yo esto no lo puedo dejar. Y de hecho a partir de ahí pues ya salí como del cole y de que mi tío me diera clases y empecé a ir a otras escuelas y demás. Y es como, bueno, es que tengo esa necesidad. Luego, como te he comentado antes, me gusta mucho la astrología. Viendo mi carta astral, que para el que sepa algo que lo mismo les interesa a la gente que te ve, yo tengo ascendente Leo. El ascendente Leo, el arquetipo es el actor, el director, el que necesita ser visto. Sobre todo esta frase, el que necesita ser visto. Y esto es algo que yo he aceptado de mí. Yo he sido gemela, melliza, soy gemela y melliza. Digo gemela y melliza porque al final es lo mismo, ¿vale? O sea, a nivel biológico son gemelos bivitelinos, univitelinos, pero vamos, o sea, igual. De pequeñas éramos iguales y entonces, claro, yo necesitaba marcar esa diferencia, yo necesitaba que no ser las repes, no ser las... No sé por qué, pero había algo en mí que lo necesitaba y tengo como muchas anécdotas y cosas que marcaban esa cosa de ella necesita ser vista. Porque al final era una igual y compartíamos todo y compartimos todo y es como, no, yo necesito ser otra cosa. Y con esto de ser otra cosa y también con esto de ser gemela, de vivir muy de cerca otra vida que no es la mía, pero se parece mucho a la mía, creo que también eso me llamó la atención de la interpretación, que al final estás viviendo otras posibilidades y otras vidas que no son las tuyas, pero que pueden estar muy cerca de ti o no, o muy alejadas. O sea, que creo que nace un poco de eso. Ya desde pequeña que tuviste esa convicción, ¿no? Digamos. Y a la hora de cuando ya eliges estudiar o cuando ya eres un poquito más adulta, ¿decides estudiar algo de interpretación o ya cuando decides tirar por otras ramas, digamos? O sea, yo decido estudiar interpretación, es muy curioso esto, porque yo decidí estudiar interpretación porque lo tengo claro. Cuando en cuarto de la ESO mi madre dice, mi hija va a ser actriz, yo por rebeldía digo, yo seré lo que me dé la gana. Y entonces ahí empiezo a pensar bueno, a lo mejor hay que pensar otras opciones, porque claro, este mundo no está 100% bien visto y a lo mejor hay que estudiar una carrera. ¿Qué carrera estudiaría yo? Y ahí pensé en varias opciones. Una de ellas fue periodismo, que nunca hice, y fue por la escritura que te he dicho antes. Y nunca hice porque lo comenté en alto con un profesor que nos preguntó y dijo, ¡buah! Das una patada y salen 20.000. Y entonces yo pensé, sí, pues entonces voy a ser actriz. Quiero decirte, si voy a estar estudiando una carrera normativa, algo como reglado y no voy a tener salidas, entonces voy a estudiar algo que ya sé que no tiene salidas, pero que me encanta, que me gusta, 100%. O sea, porque lo de periodismo lo he dicho porque me gusta escribir, pero no sé si me gusta el periodismo. Ya, claro.
Y bueno, pues intenté entrar en la RESAT, que es donde finalmente estudié, en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, y no me cogieron. Entonces, pues había puesto otras opciones y entre ellas estaba Magisterio de Inglés, porque siempre me han encantado los niños y los idiomas. Entonces hice Magisterio de Inglés y ya cuando acabé volví a intentar entrar en la RESAT y ahí finalmente sí que pude entrar. Entonces, gracias a tener esa carrera, he podido compaginar ambas cosas. Eso es, porque al final siempre tienes que tener un plan B, teniendo en cuenta que solo el 8% de los actores vive de su profesión. Exacto. Entonces, pues yo soy del otro porcentaje. Ahora tocaremos ese tema tranquilamente. Y hay una cosa muy curiosa que dices, que es cuando los profesores dan lecciones de vida a la gente sin saber lo que va a pasar. O sea, tú no sabes si a ese chico o a esa chica, pues a lo mejor, en tu caso, fue por rebeldía que querías hacer periodismo, pero como si te hubieses dicho que querías ser actriz y te dice, no vas a llegar a ningún sitio, ¿no? Sí, sí. Creo que me parece que profesor, y en este caso tú que has estudiado, creo que hay que tener un poquito de vocación, por lo menos, para poder tener trato con los chicos, no sé si estarás a favor, pero porque es que está en juego su vida, está en juego en su carrera. A mí, y no sé si lo escuchará, a mí una directora de instituto me ha llegado a decir como que yo no llegaba a mucho. Es que no somos conscientes del daño que podemos hacer con un simple comentario dejado así, y hay que tener mucho cuidado. Yo no creo que haya que tener un poquito de vocación para ser profesor, tienes que tener mucha vocación, o sea, tienes que amar eso. Y por desgracia el sistema educativo español lo que genera son profesores frustrados. Es una pena, pero es la realidad. Yo he estado un año siendo maestra en la formación, la educación no formal, o sea, en la educación formal, porque siempre he trabajado en la educación no formal. Y de verdad, o sea, sé que he impactado mucho en esos niños, he sido muy feliz con ellos, pero también he sufrido mucho por eso, porque al final el sistema nos mira mucho y efectivamente es que es tan fantástico cuando conectas con un alumno y cuando le puedes ver todas esas cosas que están ahí en bruto, que puede experimentar, porque a lo mejor te ha hecho un ejercicio de escritura y dices, pero si esto es maravilloso, sigue por ahí. Porque a lo mejor él sigue por ahí, le está dando alas a esa persona. Y hacer todo lo contrario te puede castrar un montón. Y claro, es una responsabilidad. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que pues, son diamantes en brutos sin pulir. Pero yo creo que todo el mundo tenemos nuestro huequito a la hora. Habrá gente que tenga menos vocación o más vocación en trabajos que elijan, pero creo que tienes tu huequito y que si hay algo que sabes hacer, potencialo. Porque Total. creo que en esa época y en mi caso, por ejemplo, yo no tenía nada claro. O sea, yo cuando yo hice bachillerato, si me escuchan mis padres, pues un poco obligado, luego le di las gracias por hacer bachillerato, porque es algo que me nutrió como, pues eso, como pues tener conocimiento de todo tipo. Pero yo no tenía claro de decir, vale, no he sido un estudiante tampoco modelo, iba siempre raspando y no he tenido claro nunca qué es lo que quería. Y si hay alguien que te diga, pues mira, esto se te da bien, puedes tirar por ahí, o esto, puedes, mira, esta rama a lo mejor no, pero en esta rama de economía que se te da bien o te gusta, puedes tirar por ahí. En el caso, por ejemplo, yo he contado, cuando la siguiente pregunta, siempre cuento pues que a mí me gusta mucho la naturaleza y me gusta mucho lo que es la biología animal y todo lo que tiene que ver con los animales. Si a lo mejor en cuarto de la ESO, cuando daba biología o cuando estudiaba ciencias naturales, me hubiese despertado un poquito más algún profesor, pues a lo mejor hubiese tirado por ser biólogo. Pero es que, claro, como no hay esa, no sé cómo decirlo, esa vocación de los profesores a nutrir. Claro, tú piensas, cositas. En magisterio de primaria la gente ya sabe que se va a dedicar a ser profe. En la ESO y en bachiller son profesionales que luego deciden hacer magisterio, no hacen magisterio, hacen un máster, el CAP, ¿no? Que es el que te habilita para ser profesor. Y muchas veces, muchos de ellos llegan allí porque no tienen otra opción laboral, que es una pena, otros porque realmente encuentran esa vocación, pero son los menos.
Y es una desgracia, porque claro, al final, en la etapa de la ESO y en la etapa de la adolescencia en general, tú estás encontrándote a ti mismo. Entonces, qué bueno sería que hubiera alguien que, primero, si la educación lo permitiera, que la educación fuera mucho más individualizada y te supiera ver, tuviera tiempo para verte, en principio, y luego pudiera orientarte. Y por eso también es tan útil la labor de un orientador, porque al final pues te puede ayudar con esas dudas. Sí, te ayuda con las dudas que te genera a lo mejor el estrés que te puede generar, y es que yo no sé qué estudiar, o es que no sé por dónde dirigirme, es que, vale, pues ¿qué te gusta? Creo que es muy importante esa labor de orientador dentro de la ESO o dentro de esa época en la que ni siquiera sabes lo que quieres, ¿no? Porque yo, por ejemplo, decidí ser fotógrafo y luego amé mi profesión, una vez lo estudié, lo he contado muchas veces, por ser skater, por patinar con mis amigos, ser skater, grabarnos, hacernos fotos, tal, no sé qué, y yo dije, hostia, este mundo me puede interesar, vi el grado superior y dije, vamos a probar. Y luego ahí fue dentro cuando te enamoras al 100% de tu profesión, con ese diamantito que está sin pulir, lo pules a la hora de estudiarlo y de darle forma, y al final te acabas enamorando. Que luego puede ser que a lo mejor hubiese sido mejor biólogo que fotógrafo, quién sabe. Pero bueno, sí, que es esas situaciones en las que tú crees que vales en eso y hay que ir a por ello, ¿no? Como te pasó a ti a la hora de actriz. Te dicen, no, es que periodistas hay muchos. Coño, pues para ser periodista y ser muchos sin que me guste, pues mejor actriz y ser muchos, pero me gusta lo que hago, exacto. Lo poco que haga, me encanta. Eso es. ¿Qué te hubiese gustado ser si no hubieses elegido actriz? Ya me cuentas que has tirado por maestría, pero ¿hay alguna espinita que se te quede clavada? Pues mira, claro, es que se juntaba el hambre con las ganas de comer, pero otra de mis opciones de haber estudiado era la filosofía. Entonces, claro, ser filósofo es que no, al final acabaría en la docencia, ¿no? Seguramente, pero la filosofía me encantaba. Y ahora, como te decía antes, me encanta la astrología y estoy haciendo como mis pinitos como astróloga y es que me encanta, o sea, me gusta y me fascina. Creo que está muy demonizada porque sabemos muy poco. Pero en general tú hablas cualquier día con alguien y es como, no, yo en eso no creo, pero a ver, dime cosas. En realidad nos interesa. Al ser humano es curioso por naturaleza y le interesan esas cosas. Y esto no es algo que se haya inventado ahora, esto es algo que existe desde hace mucho tiempo. Entonces cuando empiezas a rascar y a investigar y a saber, sabes que no es una moda, sabes que no es una cosa de revista, no, está muy alejado de eso. Sí. Entonces a mí me parece fascinante y creo que es súper útil para muchas cosas. Yo la he utilizado para muchas cosas y me han felicitado sin saber que yo estaba utilizando esa herramienta. Por ejemplo, dentro de las evaluaciones como profesora que yo he hecho, que empezábamos a hacer evaluaciones que no fueran solo cuantitativas, sino que fueran también cualitativas, es decir, que evaluáramos fortalezas, debilidades de los alumnos. Yo me guiaba mucho, fíjate, solo por un aspecto muy pequeño de la astrología, que es el signo solar, que es lo que conoce todo el mundo, pero solo por eso me guiaba, porque tampoco les podía pedir la carta astral a todos. Y eso me encanta, me encanta. Y la filosofía es algo que por ejemplo, el profesor de Krav Maga que estuvo aquí sentado tira por la filosofía, y no lo dije en su momento, él estudiaba filosofía, y es algo que me llama mucho la atención, la filosofía, porque es como dejar, crear historia, por así decirlo, o darle una vuelta a por qué estamos aquí, o por qué tenemos ciertos comportamientos a los que no les solemos dar científicamente prueba, ¿no? Y una de las cosas muy curiosas que a mí me empezó a gustar filosofía, quizá incluso hubiese sido una carrera que me hubiese gustado estudiar, pero en segundo de bachillerato, yo cuando estudié, daba filosofía, no sé si será por mi condición de que soy muy introspectivo, que me gusta pensar muchas cosas, darle las vueltas.
desarrollé una teoría de, pues como puede ser Platón, como puede ser cualquier filósofo, desarrollé como una teoría de por qué estamos aquí y por qué tenemos creencias incluso, o hasta dónde va a llegar nuestra vida, por así decirlo, y es otra de las espinitas que a mí siempre me queda clavada. Y la astrología, por supuesto, yo creo que la astrología, yo ya de por sí soy muy friki en esas cosas, me gusta informarme de todo lo que tiene que ver con el mundo fuera de nuestro mundo. Y creo que la astrología tiene mucho poder dentro de nuestra sociedad, digamos, ¿no? Y al final es lo que dices tú, una carta astral o lo que es el signo de zodiaco no es que sea de ahora, es que eso se ha llevado toda la vida, es que hay tribus que escribían grabados en pues, la Vía Láctea o otras constelaciones, ya creían en ese tipo de cosas. Es que al final es saber historia, y al final todo lo que te digo, o sea, escritura, filosofía y astrología e interpretación, tiene que ver con comunicar. Es lo que me gusta. Sí. Comunicar y aprender. Y todo, incluso siendo profesora, claro, todo eso es para lo que yo he venido al mundo. Lo tengo claro. O sea, digamos que lo que has elegido es una buena elección, sí. Y aunque hubieses elegido otra cosa, también sería porque lo sientes de dentro, las ganas que quieres establecer en ese trabajo, ¿no? Me alegra mucho escuchar a gente que tiene esa pasión por su trabajo, la verdad. ¿Una materia? ¿Qué es una materia para ti? Explícanos, Sara, porque es genuinamente interesante. Pues cuida que vas a ser la primera en casarte. ¿Cómo la primera? No es lo que haces, es cómo lo haces. Que parece que siempre me estás haciendo un gran favor o concediéndome un deseo. ¿Tú crees que a mí me apasiona irme de cañas con tus amigos? Pues no vengas. Que no es eso, joder. Si yo voy encantada. Pero si ves que no estoy bien, no tienes que... ¿Por qué crees que hay tanto paro y digamos, cómo lo ves tú desde dentro, ¿no? A ver, creo que se dan pocas oportunidades. Es cierto que a día de hoy con las plataformas hay como más acceso, pero también, bueno, en general todos los castings de ficción son cerrados. No hay nada público, excepto, por ejemplo, en el mundo teatral, los musicales. Entonces ya tienes que tener una especificidad. A mí me parece que en España siempre hemos tenido mucho miedo a lo nuevo y entonces apostamos sobre seguro. Y si hay alguien que funciona y que me está funcionando, voy a tirar por ahí. Entonces me parece que hay poco riesgo en general en los productores, bueno, la gente que al final hace que tú estés ahí. Y como hay poco riesgo, en general el que está más cerca de ti, que sería el director de casting, pues te va a dar menos oportunidades. O sea, creo que va un poco por ahí, porque fíjate, antes hablábamos de la serie de Black Mirror. A mí cuando yo vi Black Mirror me enseñó como, ostras, una serie en la que cada capítulo hay actores distintos. No siguen la misma historia, pero están todos hablando de la misma temática, un poco filosófico también, ¿no? Sí. Qué interesante que se haga este tipo de proyectos, y cada vez se han hecho más de ese tipo de proyectos. Interesan mucho y siguen la serie, es decir, no es garantía de nada que un mismo actor esté en un sitio, creo yo. A nivel de producción te van a decir, sí, es garantía de que me vende muchas entradas en taquilla esta persona porque es conocida, y está claro. O sea, por ejemplo, un ejemplo muy claro de eso es el Festival de Teatro de Mérida, que va a gente a hacer teatro clásico, y la gente que más sale en los carteles, que se llena la ciudad de carteles, son gente conocida de series, porque es lo que va a vender. Pero al final también es un festival
que la gente va porque estás yendo a un teatro romano tal cual como era hace un montón de tiempo y es la experiencia de ver teatro al aire libre. Entonces, yo diría arriesgar un poco más. Creo que falta riesgo en España. Y eso, estamos a años luz de Francia. O sea, también creo que hay mucho paro porque los procesos no se cuidan. En Francia a ti te pagan un casting. Aquí se han empezado a pagar los callbacks y no están súper bien remunerados. Entonces, estamos a años luz de cuidar la profesión. En Estados Unidos están haciendo huelgas porque el ChatGPT puede quitar el trabajo a la gente. Ostras, y se unen los actores. Es una profesión también, en general en España, muy solitaria, como no nos aunamos tanto con la profesión en general, con fotógrafos, con técnicos, o sea, como que la técnica va por un lado y los actores van por otro y luego el resto del elenco artístico también va por otro lado y es como, qué lástima, qué pena. Sí. Si precisamente el teatro, que es de donde nace todo, del rito, nace del encuentro en comunidad, de estar todos juntos. Entonces, es una lástima porque cuando tú estás estudiando en comunidad, pero cuando sales al mundo laboral estás solo. Sí. Y yo tengo la suerte de que soy de Madrid, que tengo gente a mi alrededor, no solo de la profesión, pero también de la profesión que he estudiado en Madrid, pero gente que es de fuera de Madrid, al final acaban volviendo y dice, porque no tengo anclaje familiar, no tengo anclaje de amistad, no tengo anclaje de profesión, no tengo ningún anclaje. Puedo tolerar la incertidumbre, estoy aquí porque tolero la incertidumbre más que la rutina, pero no puedo no tolerar nada, o sea, no tener nada en mi vida que no sea algo seguro. Entonces, claro, pues yo creo que va por ahí, porque falta riesgo y porque falta comunidad. Quizá te cansas de intentarlo y como te comentaba antes, ves las mismas financiaciones que se van hacia el mismo lado, que se van hacia los mismos productores y te cansa que no haya algo nuevo, ¿no? Yo creo que incluso no hay algo diferente en España, que veas una rama de cine dramático, veas una rama de cómica o algo cómico, pero diferente a lo que hay, ¿no? Se hace, pero en general en España tenemos la manía, yo creo, de que cuando algo es diferente y es distinto, se tira por tierra y entonces se hace menos. Por suerte se está haciendo. Por ejemplo, Edu Casanova está haciendo un cine muy raro, muy bizarro, muy distinto y está apostando por él. Genial, también es una cara conocida, hay que tenerlo en cuenta. Edu Casanova se lo puede permitir. Hay otras personas que hacen grotesco, que es que además, si te pones a mirar el cine español de antes, tiene mucho de grotesco y tiene mucho de... Y no sé, no apostamos. A mí, por ejemplo, yo siempre decía, joder, a mí me encanta actores como Helena Bonham Carter o Johnny Depp, que de pronto no hacen de ellos mismos. En España a ti te cogen por un perfil y ese perfil es quién eres. Pues señores, y esto lo digo a cámara directamente, a mí me gusta ser otras cosas. Ahí está. Que Entonces, para eso estás como actriz, ¿no? Claro. Para interpretar otras personas, Eso es. otros perfiles que no sean el tuyo. Porque eso para es, eso porque está tu ¿cuál día es a mi día. perfil? Claro. Es que es como, bueno, yo te puedo dar una cosa, pero te puedo dar 20.000 otras que tú no estás sabiendo, porque no me estás dando esa oportunidad. Y también creo que hay mucha gente que abandona la profesión por eso, porque es muy difícil acceder. Yo he asumido que me dejen acceder o no me dejen acceder, yo voy a estar en la profesión. Y también eso es como un consejo que doy en general, es como, si tú quieres hacer arte, hazlo tú, y para eso también gente como Ana Rujas en España, que ha creado su propia serie ella, en la que ella es protagonista. O sea, yo lo veo siempre desde el punto interpretativo. O Phoebe Waller-Bridge en Inglaterra, que es una tipa que de pronto dice, voy a hacer Fleabag, voy a hacer mi monólogo teatral y después de este monólogo teatral lo voy a convertir en una serie en la que yo voy a ser protagonista. Se está dando trabajo a sí misma. Y en general las escuelas de teatro no nos empoderan para ser
creadores. Y somos creadores. Sí. Contamos historias. Sí, sí, sí. Es verdad que nuestra labor principal es ser el que cuenta la historia que otra persona ha escrito o que otra persona está dirigiendo. Pero nosotros también tenemos cosas que decir y a lo mejor también podemos crearlas. Igual que podemos crearlas como lo ha hecho Phoebe Waller-Bridge o Ana Rujas, también a veces podemos decir, bueno, pues es que al final es mi manera de hablar, ¿no? O sea, mi lenguaje. Pues voy a escribir y a lo mejor quiero que interprete otra persona. Pues también. Claro. Pero sí, sí. yo no me siento intrusa, es mi mundo. Sí. Es mi mundo. Entiendo. Es lo que he estudiado. Tengo formación para esto. Y yendo al tema de teatro, haces teatro, ¿no? O sea, quizá haces más teatro que Claro. el mundo audiovisual, digamos, Sí. ¿no? Mi pregunta va, ¿qué crees en España que falta? O quizá habría menos paros si el teatro lo fomentásemos un poquito más o se viese, o no nos dedicásemos quizá por el mundo en el que estamos, que es totalmente audiovisual. Si no te entra algo por los ojos en el teléfono o en la televisión, pues no vas. Pero si fomentásemos un poquito más pues obras de teatro, ese tipo, el tema de actores y actrices, ¿habría menos paro o habría un poquito más de digamos, movimiento en la industria? Pues mira, fomentar el teatro no tanto desde el público que acude, porque sí que creo que va bastante público, mucho más del que nos imaginamos. Quizá haya que hacer más cosas para renovar ese público, porque es verdad que España ha sido tradicionalmente, la gente va al teatro y quizá los jóvenes están un poco más alejados de ese código y ese lenguaje, aunque también va mucho joven, pero sí fomentaría más el teatro en, por ejemplo, mucha gente que está haciendo muchas cosas en teatro, ya no solo obras, o sea, ya no solo creadores de obras de teatro, sino los que llevan las salas de Madrid, salas off, que se desgañitan por sacar adelante un sitio que da más pérdidas que ganancias. Y eso es porque ahí, por ejemplo, la gente de la empresa y la gente de la industria no está confiando en que realmente es un sitio en el que invertir y un sitio en el que es interesante, porque primero ayuda a la sociedad a evolucionar y segundo, también da dinero. Lo que pasa que tienes que querer que dé dinero. Entonces, no hay ayudas a nivel privado, pero tampoco hay ayudas suficientes a nivel público. Y las ayudas que hay a nivel público, que las hay, cuesta también mucho acceder a ellas. Tienes que, o sea, yo no conozco actor que lleve un gran tiempo, actor, director, dramaturgo, que lleve un gran tiempo en el mundo profesional y no sea también productor, director de marketing, todo, porque sabemos hacer dosieres. Y de hecho me pasa que cuando salgo del mundo interpretativo y me voy al mundo de la educación, ¿no? Yo ahora estoy trabajando en una fundación que es de una empresa, es una fundación educativa. Veo a la gente que es actor de profesión y digo, es que sé que este chico o esta chica te lo va a solucionar todo en un momento, aunque no tenga ni idea de hacer lo que le pides. Yeah. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a vivir en el páramo, en la desolación, que sacamos cualquier cosa de debajo de las piedras. Sí. Es tal cual. O sea, somos gente muy resolutiva. Y es una pena porque no nos damos cuenta de eso hasta que no salimos de esa burbuja. Y empezamos a ser valorados. Y eso es porque al final la profesión nos maltrata mucho por eso, porque está muy descuidado un montón de aspectos. Sí. Hace poco lo hablaba yo con un guionista de película, sobre todo audiovisual, y me contaba, dice, es que yo me he tenido que ir a México a presentar un guión, porque aquí sí me han llegado a decir en festivales, hostia, este guión es muy buena idea, pero sí, es muy buena idea, pero ¿qué? Dime, ¿que lo quieres hacer? ¿Lo quieres hacer? No apuestan. Muy buena idea, pero no me va a dar dinero. Y se ha tenido que ir a México, o sea, ha tenido que ir a Latinoamérica o a algún sitio en el que sí dicen, vale, pues tengo este dinero, venga, aunque sea ayudo, o buscamos coproducciones, o buscamos subvención pública y dinero privado.
no sé, algo, pero Sí. creo que aquí deberíamos fomentar todo un poquito. Incluso a lo que hablábamos del teatro, el teatro yo creo que podría ir muy de la mano de lo que es el mundo audiovisual, porque como me comentaba este chico que era guionista, el 80% de las cosas que se hacen son adaptaciones, guiones de libros, o sea, adaptaciones de teatro, incluso cosas que funcionan en película audiovisual, puede adaptarse al teatro o al revés. Entonces, creo que si la rueda girase un poquito a favor, sí, que se nutriría el teatro del audiovisual y de lo audiovisual incluso del teatro. Pero estamos como cada uno por su lado. Son ¿no? compartimentos estancos. Y eso hace que haya muchísimo más paro, digamos. Totalmente. Y es que además es eso, la gente de teatro son la gente de teatro y la gente de cine son la gente de cine, la gente de series son la gente de series. Es como, ¿pero por qué? ¿Por qué? Pero si nosotros podemos hacer cualquier cosa. Exacto. Pues porque creo que también hay mucho miedo. Ya. Y nos aferramos a algo y es como, pues este es mi imperio y de aquí no me bajo. Y de aquí no me bajo. Dime qué miedos tienes. Como persona, más Como allá persona. Pues mira, creo que volviendo al inicio de la entrevista, yo he sido gemela, soy gemela, pero he sido gemela antes de saber que soy gemela. Es decir, mi primera célula ya estaba en contacto con otra célula, aparte de la de mi madre. Entonces, para mí la soledad creo que no la entiendo. O sea, necesito espacios aparte y he aprendido por un lado a estar sola y a amar estar sola, pero la soledad no la entiendo. O sea, la soledad totalmente elegida, 100% aislada del mundo, no la entiendo. Yo soy una persona de estar en comunidad y de estar con otro. Y entonces creo que si a mí en algún momento yo me sintiera sola, que de hecho si pienso, pues eso, en mi abuela o si pienso en las personas mayores, es lo que más me duele, la soledad. De decir, pero ¿cómo podemos abandonar así a la gente? Ya. A gente que ha dado todo. Bueno, pues la sociedad, a la gente mayor, la soledad es un aspecto, bueno, un tema muy importante, un temón. Y yo pienso en mi vejez así y no la quiero, claro, yo no quiero esa soledad. Ya. Entonces, a día de hoy, imaginarme estar sola, no tener ningún vínculo al que atarme, también me da pánico. Creo que en eso no es que esté un poquito, no tengo un pensamiento diferente a lo que me comentas, pero el miedo a estar solo, quizá el miedo que tú dices es diferente. Yo creo que no es soledad, sino el abandono, más que soledad. Porque bueno, me dices que buscas momentos de soledad, entonces sí te gusta estar solo. Lo que pasa es que sabes que tienes a esa gente en la que te puedes apoyar en momentos a lo mejor que lo necesitas. Sí, pero sí que creo que existe la soledad no elegida y no es abandono. O sea, tiene que ver con el abandono y hay una raíz. Pero, o sea, como el sentimiento de la soledad, ahora nos estamos poniendo filósofos, creo que tú puedes no sentirte abandonado y sentirte muy solo. De hecho, puedes estar con gente y sentirte muy solo y estar en soledad. Y creo que eso es lo que le pasa a mucha gente mayor, que no está abandonada, tiene su familia, pero se siente solo. Y ese sentimiento para mí es devastador. Yeah. No tener anclajes a los que agarrarte, por mucho que te digan, no, si me puedes llamar, ya, pero es que me estoy sintiendo sola. Y no me atrevo a hacerlo. Y si lo hago, siento que molesto. Y si esto es un discurso muy de las abuelas, no, es que no quiero molestar. Ostras, es que no molestas, es que por ti estoy yo aquí, porque por ti estamos todos. Sí. Entonces, yo no querría vivir una soledad muy heavy, la verdad. Yeah. Bueno, no es que no querría, es que no sabría. No sabría, nunca he estado sola, nunca.
Yeah. Hay gente que ha estado sola, pero yo nunca he estado sola. Y a lo mejor estoy hablando desde un privilegio, pero es la realidad, soy melliza, me constituye. Sí, creo que ese punto de la soledad que me dices es diferente a cómo lo veo yo, porque a lo mejor de la manera que lo dices tú, sí que es verdad que esa soledad que no es buscada, que es como más por los derroteros de la vida, que a lo mejor te falta gente, que te han pasado muchas cosas y has tenido que solucionarlas tú sin ayuda de nadie. Y al final es verdad que hay sentimientos de soledad aún estando rodeado de gente, ¿no? Total. Porque quizá la soledad, como la veo yo, es diferente. Es diferente. A mí me ha llegado a decir en terapia, pues veo mucha soledad en ti. Pero claro, es soledad quizá que he aprendido a llevarla. Porque yo he estado rodeado de gente, a mí no me ha faltado gente, tampoco, nunca. Tengo mis padres, tengo mi hermano, tengo mis amigos cuando estaban mis amigos, mi pareja ahora que tengo de pareja desde hace 8 años. Nunca he estado solo. Pero sí que es verdad que sí me he sentido solo a veces. Pero no lo he tenido como, joder, qué mal estoy. Es como, vale, pues estoy solo. O tengo que solucionar esto. Bueno, desde ¿sabes? la aceptación. Sí. Bueno, está bien. Creo que es un tema muy... de hecho, nadie me lo había dicho hasta ahora aquí en estas entrevistas. Y ¿Nadie ha tenido miedo a la soledad? No. ¡Qué fuerte! Quizá porque la gente se va más al miedo a la muerte. Es que yo no tengo miedo a la muerte. Nunca tengo. Yo vivo, a ver, no tengo miedo a la muerte. Tengo miedo de morirme, obviamente. No me apetece morirme ahora mismo. Pero, de hecho, vivo la vida muy en el día a día y muy en el momento, y aprecio mucho las cosas bonitas de la vida porque pienso mucho en la muerte. Pienso que la muerte está ahí, que en cualquier momento puede estar, pero no como miedo, sino como una realidad tangible que me hace vivir más. Que al final creo que es lo que le pasa a la gente, ¿no? Cuando está cerca de su lecho de muerte, cuando tiene contactos muy cercanos, al final es como, voy a hacer lo que siempre he querido, porque mañana nos morimos. Sí. Y es que mañana nos morimos. Entonces, como mañana nos morimos, yo soy vitalista, por eso. Entonces, como, miedo a la muerte, pues cuando me muera yo no me voy a enterar, ya está. Ya está. O sea, bueno, me puedo enterar, ¿no? Puedo sufrir. Quizá más es eso, al sufrimiento, Claro, sufrimiento en la muerte, claro. que la pantalla se vaya yo tengo negro y más ya miedo está. a la enfermedad. Eso es uno de los miedos que yo no había dicho hasta ahora y hace poco lo pensaba, digo, ya empiezan a ir los... O sea, joder, tengo 29, vale, pero ya empiezan a sumar los años. Y dices, si en algún momento me detectan, si en algún momento me pasa... Yo la enfermedad en general, No. Porque la enfermedad también de tus familiares, cuando tú estás sano, o sea, también es heavy. La enfermedad en general, o sea, creo que es más... yo como persona soy muy mala enferma, entonces es como, pero vamos a ver, si tienes un catarrito de nada, pero sí, necesito mucho mimo, necesito mucho cariño, necesito mucho arrope, y muchas veces pienso en esa gente que vive en hospitales y dices, qué difícil, fuerte, qué complicado. qué fuerte, Sí, y ahí pienso otra vez, qué mal lo estamos haciendo como sociedad, qué abandonados les tenemos. ¿Qué cosas se podrían hacer? Sí. Y cuando me entero de movidas que se están haciendo en los hospitales o con gente, digo, fantástico, qué bien, menos mal, porque, bueno, es que hay gente que vive toda su vida en un hospital y es muy heavy. Y es complicado llevar eso, sí. O Y sea, ahí sí como que hay enfermo soledad, y como familiar. Ahí también. sí que hay soledad, Sí. ahí hay mucha soledad. Yo nunca le había dicho a nadie lo de la soledad, pero quizá ahora pensándolo hay unos lazos de unión entre miedos, y cuando hablas de muerte, cuando hablas de pérdidas de familiar, tal, creo que va a veces unido esa pérdida, pérdida de la persona, pero también, joder, me quedo solo, sin familia, Creo que muchas veces hay unos lazos de unión en los que no nos percatamos al principio, pero va un poquito de miedo de estar solo, miedo a pérdida de una familiar o miedo a morirme porque voy a dejar a mi hijo
solo, por ejemplo. Yo creo que hay muchos lazos de unión Sí. que, aunque no me lo digan, muchos de ellos van unidos. Total. Creo que tengo la sensación de que podríamos hablar también mucho rato de esto y que acabaríamos muchos derroteros, pero bueno, hay que terminar la entrevista y quiero que nos cuentes un poquito qué vamos a esperar de ti en un futuro cercano o en un futuro lejano, qué proyectos tienes y qué, Vale, qué pues nos puedes contar. Mira, ahora estoy como actriz en el Tren de Cervantes, que es una ruta teatralizada que se hace aquí al lado, en Alcalá de Henares. Y bueno, esto va por temporadas. Ahora justo este sábado acabamos, pero en primavera volvemos. O sea, porque con mucho frío no se puede hacer. En febrero de 2024 voy a estar en la Sala Cuarta Pared haciendo un espectáculo de teatro que se llama Solertinsky, que lo iniciamos y lo estrenamos en la muestra del Surge. Y ahora pues vamos a estar como 3 semanas, bueno, 3 fines de semana, y que tengo muchas ganas, la verdad. Y eso es a nivel artístico, teatral, como actriz. Luego, a nivel artístico de creación, estoy ahí dándole vueltas a un proyecto de escritura de ficción de animación. Mi hermano es animador y de hecho estrena una peli ahora el 6 de diciembre, que es Robot Dreams. Y nada, entonces, bueno, siempre he querido colaborar con mi hermano y entonces tengo la idea como de presentarme a alguna convocatoria de escritura de guión con él. Ya el año pasado la empezamos a arrancar y este año como vamos a seguir por ahí. Y luego a nivel profesional del mundo de la educación y la docencia, estoy arrancando unos talleres y unos cursos que tienen que ver con la oratoria, que no están dirigidos a profesionales del teatro, sino que están dirigidos a docentes y a profesionales de toda índole. De oratoria, aprender a hablar en público, y de la herramienta teatral, porque confío mucho en la herramienta teatral, en general en la vida y en concreto en el aula. Entonces son, bueno, pues talleres como para docentes. Qué bueno, qué bueno. Me encanta escuchar a personas con tantos proyectos. Bueno, yo no me acabaría. Y dar la sensación de que no paras, que es que seguramente no pares, pero joder, escuchar el decir, vale, esta persona le da caña, hace sus proyectos personales, luego proyectos remunerados, pero al final, joder, el hacer proyectos personales como te estás contando, al final te atrae proyectos remunerados muchas veces. Y creo que es importante, personalmente y profesionalmente. O sea, que me alegro mucho de que hayas venido a esta entrevista, de que hayas acudido a mi llamada, de haberte descubierto como persona y como profesional, y espero que nuestras carreras pues se junten en otro momento. Genial, el placer ha sido mío. A vosotros, chicos, espero que os haya gustado y nada, nos vemos en la próxima. Un abrazo.